Buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Deseándoles un feliz día y acá extrañándolos mucho. En el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de esos temas que nosotros tenemos y que ya vimos y que nos vamos a enfrentar para la prueba número 6. Quiero que estén muy atentos, muy concentraditos para que recuerden esas cositas que ya vimos, ¿cierto? Entonces recuerden que siempre hacemos esta estrategia de recordar un poquito de esos temas para que se vayan muy preparados para la prueba número 6. Chicos, los temas que tenemos para esta prueba sería calentamiento global y los mecanismos de protección, ¿sí? Entonces, dentro del calentamiento global tocamos en qué consistía el calentamiento global. Decíamos que era el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, considerado como un síntoma y consecuencia de lo que es el cambio climático. Hablamos de uno de los efectos del calentamiento global, como fue cómo se ha derretido el espesor del hielo ártico al final del verano y principio del otoño disminuyó aproximadamente un 40%. El promedio del nivel del mar aumentó de 12 a 22 centímetros durante el último siglo. Y se dice que el calentamiento global es provocado por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, dentro de su efecto invernadero, pues estos gases, hay una estrecha relación. Somos nosotros los que hemos causado a que esto se intensificara más. Entonces, dice que los científicos coinciden también en que las emisiones de gases de efecto invernadero han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se ha intensificado, ¿cierto? Es lo que nosotros pues tenemos de lo que fue el calentamiento global. Y con relación al otro tema hablamos de ese calentamiento global, pero en este caso sobre los protocolos ambientales, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos protocolos ambientales? ¿En qué consisten? Les decía que establecen unos acuerdos o iniciativas orientadas a la regulación de diferentes problemas ambientales que afectan tanto la salud de las personas como la supervivencia del resto de los seres vivos y sus hábitats. Estos protocolos pueden estar concebidos como acuerdos nacionales o internacionales, con el objetivo de ¿qué? De mejorar las condiciones ambientales de vida de una región concreta o por el contrario a nivel mundial. Dentro de esos protocolos jóvenes les hablaba del protocolo de Madrid, el protocolo de Cartagena, el protocolo de Gotemburgo, el protocolo de Aarhus, y tenemos el protocolo de Helsinki, el Montreal y el protocolo de Kioto, que ha sido uno de los que más hablamos durante estos días, durante estos videos. Estaba el Acuerdo de París y en este caso los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es lo que hemos hablado acerca de este tema, entonces la idea es que ustedes tengan como que se acuerden de esos temas y estén muy preparados para esta prueba. Por último, tenemos los mecanismos de protección, ¿sí? Dentro de esos mecanismos de protección a los derechos humanos encontrábamos el primero, que es el habeas corpus, que es el mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual en caso de que sea arrestado o que violen sus garantías constitucionales. También tenemos el habeas data, que consiste en el derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y ratificar información. Luego tenemos la acción de tutela. Esta se procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos estén vulnerados o amenazados, ya sea por una autoridad pública o particular.
Tenemos la acción de cumplimiento, que es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de alguna norma. Tenemos el derecho de petición. Este derecho de petición es el último. El derecho es fundamental y que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen algunas funciones públicas, para obtener de estas una pronta resolución sobre lo solicitado. Es como lo que tenemos de los mecanismos de protección ciudadana. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga.
Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación.
A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Chicos, entonces esa era la idea, recordarles un poquito lo que hemos visto para que tengan claridad el día de la prueba, sepan de qué se les está preguntando. Entonces espero que tengan un excelente día, que mi Dios los bendiga. Chao.